Recuerdo cuando estaba en el colegio, en primaria, tenía una relación muy bonita con algunos compañeros de clase, entre ellos había un chico. Y el chico iba a clases de baile y demás, y nos enseñaba. Y esos ratitos del patio, para mí eran lo mejor. Es que solo quería ir al colegio para compartir con mis compañeros y crear coreografías. Me acuerdo que me pasaba horas y horas en el ordenador mirando vídeos de YouTube, pero todo a escondidas. Mi familia no lo entendían, siendo mujer africana, musulmana, en un país de blancos, estaba claro que me iban a decir que no, ¿no? Y dije, al menos déjame intentarlo. Me acuerdo que el verano lo pasaba en la Plaza Libertad. Yo vivía justo ahí. Y en Sal pues nos sentíamos nosotros, era nuestro lugar. El tiempo que estuve en Inglaterra, muy bien, necesitaba pasar ese tiempo con mi familia, estar con ellos. Pero por otro lado estaba mi otra familia de aquí, mis chicas, mis amigos de toda la vida, mi baile, todo estaba aquí. Me sentí tan arropada y tan querida por mi gente, dije, vamos a darle otra oportunidad. Recuerdo el momento en el que volví a sentir la necesidad de bailar otra vez, y fue entonces cuando descubrí el dancehall y descubrí la competición, el Barcelona Dancehall Queen Contest en el 2010. Me presenté y gané la competición. Y aquí sigo, casi 10 años después. Cafri nació después de una gran tormenta y recuerdo que estuve un añito preparándolo con mucha ilusión, con ayuda de varios amigos, conseguimos el nombre y era simplemente empezar. Y cada vez que me sentía de bajón o lo que fuese, la música era lo que me salvaba, ¿no? De golpe me ponía los cascos, desconectaba del mundo real para irme a un mundo que realmente me sentía yo, me sentía libre, me sentía bien. Cafri realmente es mi vivencia, mis experiencias, pero también las de todas las personas que vienen a mis clases. Es vida, es amor, es libertad, es respeto, es unión. Cafri ha dejado de ser un proyecto de baile para ser una comunidad. Y el baile es lo que más nos une y lo que más amor nos ha dado a todas. Es lo que me mantiene viva, realmente.